Bueno, el doctor Nanfi Rodríguez, ustedes saben que es un personaje que no requiere mucha presentación, un hombre de los medios de comunicación y del buen derecho. Recientemente tuvimos en la presentación de su libro Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario, una joya. Y bueno, pues tengo el libro aquí, pero vamos más adelante a hablar de él porque hay algunos temas también que queremos compartir con el doctor Nanfi Rodríguez. Están viendo el libro ahí, le vamos a decir dónde está a la venta en estos precisos instantes y le saludamos formalmente. Bueno, salud. Yo me siento en casa cuando vengo aquí. Como debe ser, ¿verdad que sí? Además me siento cómodo porque tú entrevistas bien porque escuchas bien. Gracias, Tú sabes gracias. que el arte de escuchar es tan importante como el de hablar. Eso es así. Entonces, Y además, perdón, se dice que la gente, el ser humano tiene dos oídos y una boca. Eso implica que tiene que escuchar más y así, hablar menos. así es, así es. Bueno, hay otros temas que conversar. Por ejemplo, en el día de hoy pues se da a conocer formalmente, ya el Tribunal Constitucional publica in extenso la sentencia que frena los intentos de una posible reelección vía la interpretación del Tribunal Constitucional. Y porque mientras solamente se publicó el dispositivo, se estuvo especulando si podría nuevamente atacarse, si no, si esto, porque más se hablaba de las calidades y no del objeto, pero la pieza que se publica hoy, en más de 40 páginas, pues la verdad es que yo creo que es para seleccionar. Así es. Y me gustaría pues escuchar su opinión como un experto en la materia. Muchas gracias, Héctor. Lo primero que habría que decir es que no es una simple sentencia de inadmisibilidad, que se trató de decir eso. Todo esto porque el tema del precedente constitucional es un tema que no es jurídicamente pacífico en la doctrina. Sí, hay distintos criterios que van a establecer el precedente. Pero no es una simple sentencia de inadmisibilidad, por aquello de que en algunos ordenamientos jurídicos se exige que para que el precedente se fije, tiene que ser sobre el fondo, ¿sí? Que no puede ser sobre cuestiones de inadmisibilidades. Ya. En nuestro ordenamiento jurídico eso no es así. El precedente está regulado por el artículo 184 de la Constitución de la República, que declara el precedente constitucional vinculante para los Así es. poderes públicos, para los ciudadanos y para el propio Tribunal Constitucional. Y después entonces la ley de los procedimientos constitucionales, en su artículo 31, desarrolla todo el tema del precedente. Incluso ese artículo, que tiene dos párrafos, en el segundo párrafo creo, establece los criterios mediante los cuales el Tribunal Constitucional puede variar su precedente. Claro. Y dice que debe motivarlo y tener fundamentos de hecho y de derecho. Claro. Ahora bien, el Tribunal Constitucional tiene como función esencial, son dos las funciones esenciales del tribunal, que es la de garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales y la otra es la de garantizar la supremacía constitucional. Eso es. Este ejercicio de esta sentencia, Esa supremacía que se establece en el artículo 6, por así supuesto, del es, mismo así texto. es, este ejercicio pretoriano, a través de esta sentencia que fue esperada con desvelo por la sociedad dominicana, corresponde a ese último orden de cosas, a la supremacía de la Constitución de la República. Porque lo que había era un gran debate
sobre si la Constitución podría ser declarada inconstitucional. Si existían normas constitucionales que podrían devenir en inconstitucionales en un ejercicio de interpretación dentro de la misma Constitución, estableciendo una comparación entre la parte normativa, la parte de la organización del Estado, y la parte dogmática, que es la parte de los derechos fundamentales. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es establecer que la Constitución, en la cúspide del ordenamiento jurídico, no es objeto de es objeto de interpretación, puede ser objeto de interpretación del tribunal y de los tribunales, juzgando como tribunales constitucionales, pero no puede ser objeto de inconstitucionalidad. En esencia, la Constitución puede ser objeto de inconvencionalidad, en el sentido de que puede entrar en choque con un tratado internacional de derechos humanos y, consecuentemente, no estar consona con ese convenio y puede ser inconvencional. Porque hay que entender la lógica del juicio de constitucionalidad. El juicio de constitucionalidad no es un juicio a los hechos, es un juicio al derecho. Al derecho, exactamente. Es un ejercicio de comparación de la norma infraconstitucional con la Constitución. Con la Constitución. Jamás es un ejercicio de comparación de la Constitución con ella misma. En la misma Constitución. Claro. Pero todo esto no es fortuito. Este es un viejo debate del constitucionalismo que se dio a raíz de la Constitución, la Carta Fundamental de Bonn de 1949. 2 años después de esa Constitución, que vendría a ser la segunda Constitución en importancia después de la francesa de 1946, luego de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que viene a erigir todo el tema de los derechos fundamentales como el núcleo central del constitucionalismo. A raíz de esa Constitución de 1949, de Constitución de la República Federal Alemana de Bonn, porque se dio en la ciudad de Bonn, se va a producir un debate sobre la importancia de los derechos fundamentales y el silencio que el constitucionalismo había tenido respecto a esos derechos, y que ese silencio fue caldo de cultivo para las atrocidades que se cometieron en la Europa en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces un constitucionalista alemán llamado Otto Wachow va a desarrollar esa tesis de que debido a ese silencio que se produce en esas constituciones anteriores a la de Bonn, y por la poca atención que se le prestaba al tema de los derechos fundamentales, sobrevino esa situación de desprecio por la condición humana. Consecuentemente, el tema de los derechos fundamentales va a estar en el centro de las nuevas constituciones, y si esos derechos fundamentales entraran en algún tipo de contradicción, dicen algunos antinomia, yo creo que como parte de todo este lenguaje envolvente, ¿verdad? Para que la ciudadanía no entienda. Claro. Pero si entraba en algún tipo de contradicción esos derechos fundamentales con la parte orgánica, que es la parte organizativa del Estado, pues la parte orgánica siempre tenía que ceder ante los derechos fundamentales. Sí. De ahí viene la cuestión de la inconstitucionalidad de la Constitución. Sí. Esa fue una conferencia que se dictó en 1860 un libro que se publicó en 1952 y que luego su autor, Otto Wachow, dijo que no tenía, en los años 70, ya siendo rector universitario, que no tenía ninguna validez, que eso se hizo para explicar un fenómeno histórico. Lo que pasa es que la manera como se ha reproducido el populismo del siglo XXI y el clientelismo político, el continuismo ilimitado, ha acudido a esa doctrina y hemos visto tribunales constitucionales flaquear, sucumbir ante las presiones. Pasó en Bolivia, Venezuela. Pasó en Venezuela, no propiamente. No, en Venezuela no, en pasó Nicaragua. en Nicaragua fue el primer país, aunque a ese modelo se le llama el modelo boliviano,
por Bolivia, realmente fue el presidente Ortega el primero que hizo eso al declarar la reelección ilimitada. Y luego le siguió Bolivia y hubo algo parecido en Centroamérica, también en Honduras. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional acaba de pasar una prueba de fuego, porque era una interrogante casi generalizada de la sociedad sobre cuál iba a ser la actitud de los jueces del Tribunal Constitucional frente a este debate, que es un debate que implica muchas presiones del poder, o por lo menos de sectores que medran alrededor del poder. Y el tribunal entendió que se estaba jugando la credibilidad, se estaba jugando el tema fundamental y esencial de la credibilidad del Tribunal Constitucional, lo cual pues nos garantiza que la institucionalidad va a prevalecer. En ese sentido se inscribió entonces en un orden de ideas respecto de los límites del ejercicio del poder, que empezó a encaminar el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia, que hizo una sentencia de principios sobre el tema de la reelección del caso Uribe, sobre las cláusulas pétreas. Ya no son una cuestión de procedimiento ni nada de esto, sino las cláusulas pétreas de la democracia, sistema republicano, alternabilidad, pero ese tipo, sistema de representación, ese tipo de valores que son los valores, digamos, esenciales del pluralismo político, en el sentido de que la reelección, por el contrario, lo que representaba era una erosión de esos principios fundamentales de la democracia. Es decir, yo creo que todos hemos salido airosos, hemos salido gananciosos. Porque se fortalece la institucionalidad. Se fortalece la institucionalidad y ha quedado, lo único de eso, Héctor, es que ha quedado mucho sedimento en la clase jurídica y sobre todo en la academia. Todo este tema de lo que yo he llamado cantos de sirena, entendida la sirena como unos animales mitológicos de la mitología griega, mitad pez, mitad ser humano, capaces de nadar en agua dulce y en agua salada, en agua fría y en aguas calientes. Esos cantos de sirena han tenido ecos en la academia dominicana. Y hoy día ha habido un desplome de santo de los altares en nuestras universidades. Y hay un estado de desánimo y reina mucha confusión sobre todo esto, porque todo esto lo que se ha tratado es de confundir a la opinión pública respecto de la viabilidad de la reelección. Entonces todo eso causa un daño que es indeseado a un sistema jurídico, académico. Uno desearía que con el paso del tiempo esas heridas se vayan subsanando y que la institucionalidad se fortalezca. Y sobre todo no piensa que sentencias como esta también pues contribuyan a recoger un poco esta tendencia y actitud de que todo se puede, de que como dicen los muchachos de los barrios, nada y todo es todo. Entonces yo pienso también en ese sentido, pero lo que sí es un asunto, esa inadmisibilidad que de per se se declaró inadmisible, pero tiene una fundamentación que ratifica, porque ya había una especie también de precedente, ¿no? O sea, ahora es mucho más riguroso ese precedente, se fortalece con doctrina, con jurisprudencia, o sea que es una pieza para estudiarla. Yo decía al principio de la intervención que el tema del precedente no es pacífico. No es pacífico en el constitucionalismo porque incluso el precedente, muchos tribunales constitucionales han tenido que establecerlo por su propia sentencia, porque en las constituciones, por ejemplo en Colombia, en la colombiana, no existe en la constitución como tal el precedente vinculante a los demás poderes públicos, no existe consagrado de manera expresa. Cuando se habla de vinculante a los demás poderes públicos, tradicionalmente el precedente, que nosotros conocemos como jurisprudencia, sí, ha vinculado
al Poder Judicial. Sí. Ahora, no al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo. El tema es ese. El tema es que cuando el presidente vincula los demás poderes públicos, estamos hablando de que el Tribunal Constitucional, colocado en la cima del ordenamiento jurídico, sus decisiones van a cambiar el sistema de fuentes. Claro. Y una decisión, una sentencia como esa no es una sentencia, tiene categoría de ley. De ley. ¿Mm? Así es. Con todas las características de una ley, porque tiene un ámbito de aplicación erga omnes y porque tiene un ámbito de aplicación general. Forma per se parte de ese bloque de constitucionalidad. De constitucionalidad. Sí. Entonces, el precedente no es un tema pacífico. Hay tribunales como la Corte Constitucional de Colombia, que lo estableció por una sentencia suya. Sí. Y a eso es que se llama choque de trenes. El famoso choque de Porque trenes. incluso el Poder Judicial dijo, bueno, pero es que si eso no está consignado en la Constitución, que este precedente del Tribunal Constitucional sea vinculante para mí como Corte Suprema, usted no puede imponérmelo. Entonces, ese es el famoso choque de trenes, Claro. de que se habló aquí y que aquí no hay ninguna posibilidad de eso, porque la Constitución salvó esa situación al consignar que el precedente de nuestro Tribunal Constitucional es vinculante para todo el mundo. Así es. Entonces, no es un tema pacífico para nada. Técnicamente hay ordenamientos jurídicos que exigen que para que el precedente se establezca, se repita una determinada cantidad de veces, regularmente 3 veces, que el tribunal se pronuncie en varias ocasiones, que lo asiente, que desarrolle el criterio jurisprudencial. Hay otras regulaciones que tienen que ver con el tema de la seguridad jurídica sobre el tema del precedente. Entonces hay un debate que subyace sobre todo esto, pero en este caso se trata de un precedente de nuestro ordenamiento jurídico, porque aunque es una sentencia de inadmisibilidad, en la ratio decidendi, es decir, en los argumentos de los jueces constitucionales, se desarrolla toda una argumentación que llega al punto de decir que si se declara inconstitucional la Constitución, sería un golpe a la Constitución. Así es. Esa es la frase textual que usa el tribunal. Así es. Entonces, eso establece un precedente que viene recogiendo toda una doctrina de la Suprema Corte de Justicia que empezó en 1995, cuando a raíz de aquel famoso recorte que se le hizo al presidente Balaguer de los 2 años, Claro. el doctor Pina Acevedo Así llevó es. una acción directa de inconstitucionalidad y en términos casi iguales, Sí. la Suprema Corte de Justicia dijo que era inadmisible la acción porque la Constitución no podía ser objeto Así de mismo declaratoria de fue. La inconstitucionalidad. Suprema de Contín. Es decir, ya ahí venimos recogiendo un Claro. asentamiento de ese criterio de que la Constitución no puede ser inconstitucional. Consecuentemente, este es un precedente para la democracia y para el fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Cómo no? Voy a una pausa, ya regreso con la parte complementaria con esta entrevista con el profesor Nanfi Rodríguez, experto en Derecho Constitucional, administrativo, profesor de maestría de la UAS, de otras universidades. Uno tendría que decir doctorante, porque está ahora en su trabajo de tesis doctoral. Y además, pues, periodista, un hombre completo y de ejercicio en los tribunales. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.